Dominic Moretti no creía en los fantasmas, pero allí de pie, en su ático de Chicago, a las 2 de la madrugada, con sangre en los gemelos, se preguntó si la mujer temblorosa que tenía delante podría ser uno. Elena Carter se llevó el dedo a los labios con desesperada urgencia. No dejes que te oiga. En el mundo de Dominic, nadie le decía lo que tenía que hacer. Él daba órdenes que acababan con vidas y mantenían la paz entre las familias más peligrosas de Chicago. Sin embargo, algo en los ojos oscuros de la ama de llaves, una mezcla de terror y determinación, lo paralizó. ¿Qué diablos está pasando en mi casa?, preguntó con voz mortalmente baja. Elena lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente y lo empujó hacia las sombras, cerca del piano de cola. Si entras ahí ahora, solo empeorará las cosas para ellos. Ellos, sus hijos, Lucas, de 7 años, y Sofía, de 5, se suponía que estaban durmiendo. Había pasado la noche ocupándose de unos asuntos en los muelles, de esos que dejan a los hombres sangrando. Por una vez había vuelto a casa temprano, cargando con una culpa más pesada que la bereta que llevaba en las costillas. Desde lo más profundo del ático lo oyó. La voz de un niño, temblorosa, despierta, insegura. Elena le tapó la boca con la mano. Ella te oirá. Confía en mí. 60 segundos. Nadie lo llamaba Dominic, ni sus soldados, ni sus socios comerciales, ni siquiera Victoria, su prometida, que prefería llamarlo cariño. Pero Elena lo dijo como una plegaria. Se movieron entre sombras que él conocía íntimamente. Al acercarse a la sala de juegos, Elena lo colocó detrás de una columna. Luego señaló a través de la puerta. Dominic vio a su hija arrodillada sobre la alfombra persa, con los pequeños hombros temblando. Lucas estaba rígido a su lado, con las manos entrelazadas como un prisionero, y sobre ellos, caminando con tacones de diseño, se alzaba Victoria Santoro, su prometida, la hija de Antonio Santoro. Su compromiso era un tratado entre familias enemigas. ¿Crees que llorar cambiará algo, Sofía? La voz de Victoria cortó el aire. Tu padre no está aquí, nunca está aquí, y cuando está, es demasiado débil para hacer lo necesario. La visión de Dominic se volvió borrosa y roja. Los niños débiles se convierten en un lastre. Victoria continuó. En mi familia, eliminamos los lastres. Agradécelo. Solo te lo estoy enseñando disciplina. Se agachó hasta ponerse a la altura de los ojos de Sofía. Dime qué eres. La diminuta voz de Sofía susurró. Inútil. La palabra detonó en el pecho de Dominic. Si estás escuchando esto y sientes que la historia te llega a lo más profundo, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y compartir este video para que podamos seguir trayéndote historias conmovedoras cada día. Y si no es mucho pedir, dinos desde dónde nos estás viendo y deja un comentario a continuación para que sepamos a qué rincón del mundo ha llegado esta historia, porque valoramos cada palabra que compartes con nosotros. Dominic se abalanzó hacia adelante. El instinto asesino corrió por sus venas como fuego fundido. Le rompería el cuello a Victoria con sus propias manos, pero Elena lo detuvo con una fuerza inimaginable para una mujer de complexión tan delgada. Lo empujó contra la pared, presionándolo con todo su cuerpo para mantenerlo en su sitio. Todavía no, susurró, con una voz cortante como una cuchilla contra la carne. Si entras ahí ahora, ella lo tergiversará todo, te convertirás en el villano. Ella amenazará con marcharse y llevarse consigo la alianza con los Santoro. Ya conoces este juego. Dominic lo sabía demasiado bien. Su compromiso con Victoria nunca tuvo que ver con el amor. Era un tratado de paz escrito con sangre y dinero. Pero su hijo, su propia carne y sangre, estaba arrodillado en el suelo y se consideraba a sí mismo un inútil. Elena sacó un teléfono de su bolsillo, cuya pantalla brillaba en la oscuridad. Tienes que ver esto antes de hacer nada. Pulsó el botón de reproducción. Apareció el video, filmado desde arriba, quizá desde una cámara oculta en la lámpara de araña. Dominic reconoció su propia sala de estar y reconoció a Lucas, su hijo, siendo arrastrado por el pelo por el suelo de mármol por Victoria. El niño no hacía ningún ruido, no lloraba, no gritaba,
Solo apretaba los dientes en silencio, como un pequeño guerrero que se había acostumbrado demasiado al dolor. En el siguiente video, Sofía estaba sentada en un rincón de la habitación, con lágrimas corriendo por sus mejillas regordetas. Victoria se acercó y, sin una sola palabra de advertencia, levantó la mano y golpeó a la niña de 5 años directamente en la cara. La bofetada resonó como el chasquido de un látigo. Sofía se tambaleó hacia un lado, pero no se atrevió a gritar. Entonces, la voz de Victoria resonó en el video, tan fría y cruel que le heló la sangre. Tu madre también era débil, por eso murió. La pantalla se oscureció. Dominic se dio cuenta de que le temblaban las manos. No por miedo, temblaban por la rabia que ardía en su pecho, amenazando con consumirlo todo a su paso. Su mano buscó instintivamente la bereta que llevaba en la funda a su lado, y sus dedos agarraron la empuñadura con un reflejo profundamente arraigado en sus huesos. Elena le puso la mano en el brazo, no para detenerlo, sino para llamar su atención. 12 grabaciones como esta, dijo con voz firme e inquebrantable. Llevo 3 meses observando. Solo lo hace cuando tú no estás. Solo cuando estás en los muelles, en esas reuniones nocturnas, en todos los lugares donde tu imperio te necesita más que tus hijos. 3 meses. La voz de Dominic sonó como el gruñido de una bestia herida. 3 meses, 90 días, más de 2000 horas. Sus hijos habían soportado un infierno mientras él creía que estaban a salvo en su propia casa. Elena asintió, sin mostrar ni una pizca de miedo ante la furia que ardía en él. 3 meses en los que Victoria Santoro ha tenido libertad para atormentarlos mientras tú construías tu imperio. 3 meses en los que tus hijos han aprendido a permanecer en silencio solo para sobrevivir. 3 meses esperando a que alguien los salvara. Pero nadie vino. Cada palabra atravesaba el pecho de Dominic como una espada. Él era Dominic Moretti. Mantenía la paz entre las familias más peligrosas de Chicago. Ordenaba matar a hombres sin pestañear. Sin embargo, había fracasado en proteger a sus propios hijos. ¿Por qué?, preguntó con voz tensa. ¿Por qué lo observaste? ¿Por qué lo grabaste todo? ¿Quién eres? Elena lo miró y en esos ojos oscuros, Dominic vio algo más profundo que el miedo, algo más fuerte que la determinación. Vio un propósito, una misión. La que ha estado esperando que volvieras a casa temprano durante los últimos 3 meses, respondió ella. La que te dirá la verdad, pero no ahora. En este momento, debes permanecer en silencio y observar, porque lo que acabas de ver es solo la punta del iceberg. Antes de que Dominic pudiera exigir respuestas, un sonido atravesó la oscuridad. Un teléfono sonó desde la sala de juegos, su alegre melodía burlándose de la escena infernal que tenían ante ellos. Elena apretó con fuerza su brazo, empujándolo más hacia las sombras detrás de la columna. A través de la rendija de la puerta, vieron a Victoria sacar un teléfono de su bolsillo, mirar la pantalla y luego llevarse un dedo a los labios para silenciar a los niños. Se alejó hacia la ventana con vistas al horizonte de Chicago. De espaldas a Lucas y Sofía, bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Pero en el silencioso ático a las 2 de la madrugada, cada sílaba llegaba a los oídos de Dominic. 15 años en los bajos fondos le habían entrenado para captar confesiones en medio del ruido de las discotecas. Y ahora esos mismos oídos captaban cada fragmento de una conversación que Victoria creía que nadie podía oír. Mañana por la noche, su voz era suave como un susurro, pero clara como una campana. Dominic contuvo la respiración. Los documentos están listos. Victoria continuó, alisándose el cabello perfecto con una mano mientras mantenía la mirada fija en las luces de la ciudad al otro lado del cristal. Elena permanecía inmóvil a su lado, pero Dominic podía sentir la tensión que irradiaba de su cuerpo como una corriente eléctrica. Él no sospecha nada. Una risa silenciosa escapó de los labios pintados de rojo de Victoria. La risa de alguien que tiene la victoria firmemente en sus manos. Luego llegó la frase final, la que hizo que la sangre de Dominic se congelara en sus venas, como si la hubieran rociado con nitrógeno líquido. Los niños ya no serán un problema. Un problema. Sus hijos eran un problema. Lucas, de 7 años, con ojos que parecían mucho más viejos de lo que era. Sofía, de 5 años,
cuya risa ya no recordaba cuándo había oído por última vez. Eran problemas que había que resolver a los ojos de la mujer con la que estaba a punto de casarse. Victoria terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo con la elegancia de un depredador que acaba de marcar a su presa. Se dio la vuelta y, como si accionara un interruptor invisible, una suave sonrisa floreció en sus labios. La sonrisa que Dominic una vez creyó que era amor. La sonrisa que ahora reconocía como nada más que una máscara que ocultaba una serpiente venenosa. «Bueno, hora de irse a la cama», dijo Victoria a los niños, con una voz empalagosa. Se acercó a Lucas y Sofía, los dos niños que seguían inmóviles como estatuas, con la mirada perdida fija en el suelo. «Y recordad esto». Victoria se inclinó y puso una mano en el hombro de cada uno de los niños, en un gesto que a un extraño le podría parecer afectuoso. Pero Dominic podía ver claramente cómo sus dedos apretaban con fuerza, con las uñas rojas como la sangre clavándose en la fina tela de sus pijamas. «Si le decís algo a vuestro padre, me aseguraré de que nunca volváis a verlo». Sofía temblaba, pero no se atrevía a moverse. «Hay colegios muy lejos», continuó Victoria, con voz aún dulce, pero fría como el hielo. «En lugares a los que incluso los aviones tardan 2 días en llegar, donde nadie sabe quiénes sois, donde estaréis completamente solos». Inclinó la cabeza sin borrar la sonrisa de sus labios. «¿Lo entendéis?» Lucas asintió primero, un asentimiento mecánico y sin alma, como un robot que sigue su programación. Luego Sofía, con los ojos aún húmedos, pero sin lágrimas, asintió después de su hermano. «Buenos niños». Victoria se enderezó, sacudiéndose las manos como si acabara de terminar una tarea doméstica. «Ahora id a vuestras habitaciones». Los dos niños se alejaron, sus pequeñas manos buscándose en la oscuridad, agarrándose con fuerza como si temieran que el otro desapareciera si lo soltaban. Dominic vio cómo las pequeñas figuras de sus hijos desaparecían por el pasillo, y dentro de su pecho algo se rompió sin remedio, pero no fue su corazón. Su corazón se había endurecido hacía mucho tiempo en este mundo. Era su creencia, la creencia de que, sin importar quién fuera él, sin importar lo que hiciera, al menos sus hijos estaban a salvo en su propia casa. Los niños avanzaron por el oscuro pasillo, sus pequeños pasos no hacían ruido sobre la alfombra de terciopelo. Habían aprendido a moverse como fantasmas en su propia casa, y cuando pasaron por delante del pilar donde Dominic se escondía, su corazón se detuvo. Lucas giró la cabeza. Quizás fue por instinto, quizás fue la intuición de un niño que se había acostumbrado demasiado a estar alerta. Pero en ese momento, los ojos del niño de 7 años se encontraron con los ojos del padre, al que había estado esperando durante 3 interminables meses. Dominic lo vio todo en esos ojos. Vio el dolor enterrado bajo una coraza de silencio. Vio el miedo que se había convertido en su compañero constante. Vio esperanza, pero no la esperanza brillante de un niño normal. Era una esperanza agotada. Una esperanza que había sido estrangulada y aplastada tantas veces que solo quedaba una luz titilante en el fondo de un pozo profundo y oscuro. Dominic quería salir. Quería abrazar a su hijo. Quería decirle que su padre estaba allí, que su padre lo protegería. «Papá nunca dejará que nadie te vuelva a hacer daño». Pero antes de que pudiera moverse, Lucas hizo algo que destrozó el corazón de Dominic en 1000 pedazos. El niño no gritó, no corrió hacia su padre, no lloró ni pidió que lo abrazaran. En cambio, Lucas solo apretó con más fuerza la mano de su hermana, miró hacia adelante y siguió caminando como si no hubiera visto nada. 7 años. Su hijo solo tenía 7 años. Pero el niño ya había aprendido la lección más brutal que este mundo podía enseñarle. El silencio significa supervivencia. La reacción significa peligro. La esperanza es un lujo que no se puede permitir. Lucas había visto a su padre, había reconocido la salvación a solo unos pasos de distancia. Sin embargo, decidió seguir caminando hacia la oscuridad porque sabía que un solo sonido, un solo movimiento en falso podría empeorar todo. Su hijo había aprendido a no confiar en nadie, ni siquiera en su propio padre. Esa mirada, ese breve instante
en el que los ojos de padre e hijo se encontraron y luego se separaron, rompió algo dentro de Dominic que ninguna bala, ninguna espada, ninguna tortura había logrado alcanzar jamás. Había matado a hombres, había ordenado ejecuciones, había visto a sus enemigos suplicar sin pestañear, pero nunca, ni una sola vez en su vida, había sentido un dolor como ese. Sofía siguió a su hermano, sin darse cuenta de que su padre estaba a pocos pasos, oculto en las sombras. Era demasiado pequeña, estaba demasiado cansada, demasiado acostumbrada a mantener la cabeza gacha y seguir caminando. Las dos pequeñas figuras se desvanecieron al final del pasillo, y Dominic se quedó allí, con la mano aún agarrando la pistola sin darse cuenta, con la mirada fija en el espacio vacío donde su hijo acababa de mirarlo. Elena le tocó suavemente el codo, devolviéndolo a la realidad. Ella revisa la habitación de los niños a las 3:30 de la mañana. Susurró, con voz urgente pero tranquila. Todas las noches, la misma rutina, para asegurarse de que no se hayan escapado para llamar a alguien. Tenemos una hora. Dominic tragó saliva con dificultad, con la garganta seca y áspera, como si hubiera tragado arena. ¿Una hora para hacer qué? Elena lo miró directamente a los ojos y a la tenue luz de la ventana. Dominic vio la férrea determinación en los ojos de esta misteriosa ama de llaves, de llevarlos a un lugar seguro para comprender qué son esos documentos que ella mencionó, para descubrir por qué sus hijos ya no serán un problema después de mañana por la noche, 1 hora, 60 minutos, 300, 600 segundos para salvar a los niños que no había podido proteger durante 3 meses. Dominic miró hacia el dormitorio de los niños, donde Lucas y Sofía yacían en la oscuridad, tal vez fingiendo dormir, tal vez rezando por un milagro. «Guíame», le dijo a Elena, con voz baja y firme como un voto. «No perderé ni un segundo más». Antes de que Dominic pudiera seguir a Elena, un grito rasgó la noche. El grito de Sofía, agudo y desesperado, resonó en todo el ático como una alarma. Dominic no pensó, no calculó, no le importó si Victoria lo oía. Corrió. El instinto de padre ardió con más fuerza que cualquier instinto de supervivencia que hubiera tenido en 15 años como jefe del mundo del Hampá de Chicago. Sus pies volaron por el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. Y en su mente solo había un pensamiento. Su hija estaba gritando. Llegó al dormitorio de los niños en segundos. Su hombro golpeó el marco de la puerta al entrar demasiado rápido. Pero cuando llegó allí, los gritos habían cesado. En su lugar había algo mucho más doloroso. Un sollozo ahogado, un llanto casi silencioso. El sonido de un niño que había aprendido a sufrir sin hacer ruido. A la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, Dominic vio a Lucas sentado en la cama de Sofía. El niño de 7 años cubría la boca de su hermana con una pequeña mano, mientras que con el otro brazo la abrazaba con fuerza por los hombros, como si intentara mantenerla entera antes de que se hiciera añicos. El niño estaba haciendo el trabajo que deberían haber hecho los adultos: proteger a su hermana, mantenerla callada, protegerla de la ira del monstruo que dormía en la habitación de al lado. Cuando Lucas levantó la vista y vio a su padre de pie en la puerta, el rostro del niño se desmoronó. No por el miedo o el dolor, sino por dos emociones opuestas, el alivio y el terror, la esperanza y la desesperación. Quería correr hacia su padre, pero temía las consecuencias. Quería llorar, pero temía que el sonido se propagara. Quería que lo salvaran, pero se había acostumbrado a salvarse a sí mismo. «Una pesadilla, papá», dijo Lucas con voz temblorosa, pero luchando por mantener el control. Retiró la mano de la boca de su hermana y con sus pequeños dedos le secó rápidamente las lágrimas de las mejillas. «Solo ha tenido una pesadilla. No es nada. Estamos bien». 7 años. Su hijo solo tenía 7 años, pero ya había aprendido a usar las mentiras como escudo. Ya había aprendido a ocultar la verdad para protegerse a sí mismo y a su hermana. Ya había aprendido que, en esta casa, la verdad era un lujo peligroso. Dominic entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se acercó a la cama, se arrodilló ante sus 2 hijos y se colocó a la altura de sus ojos.
Era algo que nunca había hecho antes. En su mundo, la gente se arrodillaba ante él, no al revés. Pero esa noche, en esa habitación oscura, estaba dispuesto a arrodillarse ante dos pequeñas almas que habían soportado un infierno por su ausencia. Lo sé, dijo, con la voz tan entrecortada que apenas la reconoció como propia. Lo vi, lo oí todo. Levantó las manos y tocó la mejilla de Lucas, luego la de Sofía, secándoles las lágrimas que aún humedecían sus rostros. Y lo juro por la memoria de vuestra madre. Ella nunca volverá a haceros daño. Nunca. Sofía levantó la vista, con sus grandes ojos redondos enrojecidos por el llanto y los labios aún temblorosos. ¿Sabes lo de la señorita Victoria? Su voz era diminuta, como si temiera que hablar más alto hiciera que todo fuera real. Lo sé, ella. Yo lo sé todo, mi pequeña princesa, susurró Dominic, con la garganta apretada por el dolor. Siento no haber estado aquí. Siento no haberlo sabido antes. Lucas permaneció paralizado, como si aún no se atreviera a creer lo que estaba pasando. ¿Lo prometes? Preguntó el niño con voz temblorosa. Ella dijo, si te lo contáramos, nos enviaría a colegios muy lejanos, donde nunca podrías encontrarnos. La ira se encendió en el pecho de Dominic, pero la reprimió. No era el momento de enfadarse, era el momento de mostrar la ternura que se había negado a estos dos niños durante demasiado tiempo. Miradme, dijo con voz firme como el acero. No estáis destrozados, ¿me oís? No sois inútiles, no sois una carga. Sois mis hijos, mi carne y mi sangre, lo único que realmente importa en este mundo. Abrazó a los dos niños con fuerza, como si temiera que alguien se los arrebatara. Y nadie, ¿me oís? Nadie en este mundo puede arrebatármelos. Me pertenecen y nadie me quita lo que es mío. En sus brazos, los dos pequeños cuerpos temblaban. Entonces Lucas lloró. Por primera vez en 3 meses, el niño se permitió llorar de verdad. Un llanto que no era ahogado ni reprimido. Sofía lloró con él, con sollozos que brotaban como agua rompiendo una presa que había retenido la inundación durante demasiado tiempo. Y Dominic abrazó a sus hijos con fuerza, prometiéndose a sí mismo que, aunque tuviera que quemar todo Chicago, mantendría su promesa. Un golpe en la puerta, suave como un suspiro, interrumpió su momento de reencuentro. Elena entró en la habitación como un fantasma, con el rostro tenso bajo la pálida luz de la luna. La luz del dormitorio de Victoria acaba de encenderse, dijo con voz urgente, pero notablemente tranquila. Puede que haya oído el grito. Tenemos que irnos ahora mismo. Dominic se levantó, con una mano aún sobre el hombro de Lucas y la otra sosteniendo la pequeña mano de Sofía. ¿A dónde? Victoria controla todas las entradas y salidas de esta casa. No todas, respondió Elena, con una leve sonrisa cruzando brevemente sus labios. Síganme. Salieron del dormitorio y caminaron en silencio. Elena se detuvo abruptamente ante un panel decorativo de madera al final del pasillo de servicio. Imposible, susurró Dominic, con voz tensa. Mi equipo de seguridad revisó este ático antes de que me mudara. Escáneres térmicos, sonares. Revisaron cada centímetro. Tus hombres buscaban señales de calor y micrófonos ocultos. Dominic, respondió Elena, con los dedos recorriendo el borde de la moldura. No buscaban espacios vacíos. Presionó una secuencia de flores talladas en la madera. No era un botón, sino un pestillo mecánico oculto dentro del diseño. Con un suave clic, la pared no se deslizó. Se abrió hacia adentro como una pesada puerta de cámara acorazada. De la época de la ley seca, explicó ella, con la voz ligeramente resonante. Un escondite de contrabandistas revestido de plomo y hormigón, impermeable a los escáneres térmicos e invisible al sonar. Dominic miró fijamente la oscuridad. ¿Cómo? ¿Cómo lo encontraste cuando mis mejores hombres fracasaron? Lo medí, dijo Elena simplemente, entrando en el vacío. El pasillo es 1,20 metros más corto por dentro de lo que indican los planos por fuera. Las matemáticas no mienten. Dominic la miró de verdad. No le preguntó por qué una ama de llaves mediría las dimensiones arquitectónicas de su casa. Empezaba a comprender que Elena Carter
era mucho más peligrosa y brillante de lo que jamás había imaginado. Atravesaron el estrecho pasillo, con las paredes cubiertas de polvo, pero el suelo limpio, señal de que alguien había estado utilizando ese pasillo con regularidad. Lucas agarró con fuerza la mano de su padre. Sofía iba en brazos de Dominic, con la cabeza apoyada en su hombro, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro donde descansar. Elena se detuvo ante una vieja puerta, con la pintura desconchada y las bisagras oxidadas. Pero cuando la abrió, lo que había dentro hizo que Dominic se quedara paralizado. No era una habitación olvidada, era un centro de vigilancia. 3 monitores de ordenador estaban colocados sobre una mesa y mostraban imágenes de cámaras situadas en todo el ático. La sala de estar, el comedor, la sala de juegos de los niños e incluso el dormitorio principal, donde ahora se encontraba Victoria. Su postura era tensa y tenía los ojos fijos en la puerta, como si estuviera escuchando algo. Junto a los monitores había un ordenador portátil abierto, con docenas de carpetas visibles en la pantalla. Había pilas de documentos ordenadas cuidadosamente en estantes, cada uno etiquetado con fechas. Y debajo de la sábana que cubría una silla en la esquina de la habitación, Dominic reconoció la forma familiar de una Glock. «Un seguro, dijo Elena, cerrando la puerta detrás de ellos. Todo lo que Victoria ha hecho en los últimos 3 meses, cada palabra, cada acción, cada bofetada y cada amenaza, todo está grabado». Dominic dejó a Sofía en la silla. La niña se había quedado dormida por el cansancio. Lucas estaba de pie junto a su hermana, con una mano apoyada en su hombro, como si incluso durmiendo siguiera protegiéndola. Dominic se volvió hacia Elena y la miró con ojos completamente diferentes. Ya no era la mirada de un amo mirando a una sirvienta, sino la mirada de un hombre que intentaba resolver un peligroso rompecabezas. «Tú no eres una ama de llaves», dijo. «No es una pregunta, sino una afirmación. ¿Quién eres realmente?» Elena no respondió de inmediato. Se acercó al escritorio y pasó los dedos por las pilas de archivos, como si tocara recuerdos dolorosos. Cuando se volvió, había algo en sus ojos que Dominic reconoció. Dolor. El tipo de dolor que se había transformado en una razón para vivir. «Soy alguien que le hizo una promesa a una mujer que murió», respondió Elena, bajando la voz. «Alguien que ha estado esperando que volvieras a casa temprano durante los últimos 3 meses, esperando el momento en que vieras la verdad con tus propios ojos». El corazón de Dominic se encogió. «Mi esposa Catherine», el nombre se le escapó como una plegaria y una maldición al mismo tiempo. Catherine, la mujer que amaba, la mujer que había muerto en un accidente de coche hacía 2 años, dejándole con 2 hijos y el corazón destrozado. Elena negó con la cabeza, pero no fue una negación rotunda. «No exactamente», dijo, y en su voz había una amargura que Dominic pudo percibir. «Pero tus hijos no son los únicos a los que Victoria Santoro ha destruido. Me arrebató a la persona más importante de mi vida. Y vine aquí para asegurarme de que pagara por todo». Elena se volvió hacia el portátil y sus dedos se deslizaron por el teclado con la fluidez de alguien que lo había hecho cientos de veces. Se abrió una carpeta y en la pantalla apareció la fotografía de una mujer joven. Dominic se quedó mirando el rostro de la foto, con una sensación de familiaridad invadiéndole la mente. Los ojos de la fotografía se parecían a los de Elena, del mismo marrón oscuro intenso, pero había algo diferente, más suave, más cálido, como si esta mujer mirara el mundo a través de los ojos de alguien que creía en la bondad, mientras que Elena miraba el mundo a través de los ojos de alguien que había perdido esa fe. «Rachel Carter», dijo Elena, con voz apagada al pronunciar el nombre. «Mi hermana. Trabajó como contable para usted hace 3 años. En la oficina del centro, se encargaba de la contabilidad de sus negocios legítimos. Los recuerdos lo invadieron como una ola». Dominic recordaba a Rachel Carter, la joven con la sonrisa radiante y los dedos que volaban sobre el teclado. Había trabajado para él durante más de 1 año, sin hacer nunca preguntas que no debían hacerse, sin mostrar curiosidad por el origen del dinero. Una empleada perfecta. Entonces un día, dejó de acudir a la oficina. Las noticias dijeron que había muerto en un robo que salió mal, el lugar equivocado.
el momento equivocado. Dominic había enviado flores al funeral, una corona blanca con palabras de condolencia. Incluso había enviado una suma de dinero a su familia como gesto de respeto hacia una antigua empleada. Luego siguió con su vida, siguió con su trabajo, siguió olvidando. Lo recuerdo, dijo Dominic, con voz cada vez más grave. El robo. Envié flores. Elena se volvió y en sus dos ojos ardía un fuego que Dominic reconoció al instante. Era el fuego del odio, del dolor que se había convertido en determinación. No fue un robo. La voz de Elena era fría como el acero templado en hielo. La familia Santoro mató a mi hermana. Antonio Santoro dio la orden. Sus hombres la llevaron a cabo. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, como si las siguientes palabras fueran fragmentos de cristal que le cortaban la garganta. Primero la torturaron. Durante 2 días, quisieron información sobre tus operaciones, sobre tus flujos de dinero, sobre debilidades que pudieran explotar. La habitación parecía encogerse. El aire se volvió tan denso que a Dominic le costaba respirar. No dijo ni una palabra. Continuó Elena, con la voz temblorosa, pero aún así resuelta. 2 días de tortura y nunca dijo ni una sola sílaba. No porque fuera leal a ti, sino porque sabía que si los Santoro conseguían esa información, irían a por ti. Y si iban a por ti, encontrarían a los 2 niños. Murió para proteger a Lucas y Sofía, 2 niños a los que ni siquiera había conocido. Dominic sintió que le fallaban las rodillas. Una mujer a la que apenas recordaba había soportado el infierno y la muerte para proteger a sus hijos, mientras él enviaba flores y seguía olvidando. Viniste aquí para vengarte, dijo. No es una pregunta. Elena puso la mano sobre la pantalla y acarició suavemente con el dedo el rostro de su hermana en la fotografía. Vine aquí para descubrir la verdad, respondió ella. Cuando descubrí quién estaba detrás de la muerte de mi hermana, tracé un plan. Me infiltraría en la vida de Dominic Moretti, reuniría pruebas y luego lo destruiría. Se volvió y miró directamente a los ojos de Dominic sin mostrar ningún atisbo de miedo. Pensaba que eras un monstruo. Pensaba que sabías cómo había muerto mi hermana y no habías hecho nada. Pensaba que merecías un castigo tan grande como el de los Santoro. Un pesado silencio se cernió entre ellos. Dominic no se defendió, no lo negó. Esperó. Pero entonces observé. Elena continuó, suavizando ligeramente la voz. 3 meses viviendo en esta casa. Lo observé todo. Te vi mirar las fotografías de Catherine con un dolor que no podía ser fingido. Te vi de pie en su habitación durante horas en mitad de la noche, hablando con alguien que ya no estaba allí. Vi a tus hijos esperando junto a la ventana todas las tardes, con la mirada fija en la calle, esperando que su padre volviera a casa temprano ese día. Y vi a Victoria destruyéndolos sistemáticamente mientras tú te ahogabas en la culpa, completamente ajeno al infierno que se desarrollaba bajo tu propio techo. Se acercó a Dominic, a solo un paso de él. No eres un monstruo, Dominic Moretti. Eres un hombre destrozado que intenta sobrevivir, igual que yo. ¿Qué es lo que quieres ahora?, preguntó Dominic, con voz. Elena miró hacia la silla donde estaba sentado Lucas, con una mano aún apoyada en el hombro de su hermana dormida. Sus ojos se suavizaron al mirar a los 2 niños. Y en ese momento, Dominic vio a la verdadera Elena. No una vengadora, ni una espía, sino una mujer que había perdido a la persona que más quería y que intentaba convertir su dolor en algo significativo. Quiero que Victoria pague por todo lo que ha hecho, respondió Elena, con voz firme como un juramento. Y quiero salvar a los niños que mi hermana murió protegiendo. Es lo único que me queda por hacer por Rachel. Elena volvió a la computadora portátil y abrió más carpetas que había creado durante los últimos 3 meses. Cada archivo apareció en la pantalla como piezas de un horrible rompecabezas que Dominic nunca hubiera imaginado. Primero eran capturas de pantalla del historial de búsqueda del ordenador personal de Victoria. 6 semanas antes, su hermosa prometida había escrito en la barra de búsqueda palabras clave que nadie con buenas intenciones necesitaría jamás. Venenos que no dejan rastro. Sustancias que provocan insuficiencia cardíaca natural. Cómo hacer que la muerte parezca una enfermedad cardíaca. Docenas de resultados de búsqueda.
docenas de sitios web médicos y foros clandestinos, todos ellos meticulosamente investigados por Victoria, como si se estuviera preparando para un examen importante. Elena hizo clic en el siguiente archivo. Hace 4 semanas, una fotografía tomada en secreto de Victoria saliendo de la oficina de un abogado inmobiliario en el distrito de Gold Coast. Junto a ella había una copia de unos documentos que Elena había conseguido de alguna manera, un nuevo testamento de Dominic Moretti, modificado para que Victoria Santoro se convirtiera en la única heredera en caso de que él y sus hijos fallecieran. La firma de Dominic al pie de la página, perfecta hasta el último trazo. Una falsificación indistinguible de la original. «Falsificó mi firma», susurró Dominic, con la voz entrecortada. «Lo ha preparado todo», respondió Elena, mientras seguía abriendo otro archivo. Hace 2 semanas, fotografías tomadas en un restaurante de lujo en los suburbios de Chicago. Victoria estaba sentada frente a 2 hombres que Dominic reconoció inmediatamente, Marco y Vincent, 2 notorios asesinos de la familia Santoro. Hombres a los que Antonio Santoro solo recurría cuando había que resolver problemas de forma definitiva. En la fotografía, Victoria sonreía y levantaba una copa de vino como si estuviera celebrando algo. Quizás estaba celebrando la próxima muerte de él y de sus hijos. Luego, el último archivo. Ayer, un video de una cámara de seguridad que Elena había instalado en el dormitorio de Victoria. Las imágenes mostraban a un repartidor llegando a la puerta y entregando a Victoria una pequeña caja envuelta en papel marrón. Cuando Victoria abrió la caja en su habitación privada, la cámara grabó claramente lo que había dentro. Un frasco de líquido transparente, sin etiqueta, un juego de jeringas médicas y un pequeño trozo de papel con texto escrito a mano que Victoria leyó y luego quemó en un cenicero. «Digitalis», explicó Elena, con voz fría, como si leyera un informe científico. «Extraído de la planta de dedalera, se utiliza en medicina para tratar afecciones cardíacas en dosis controladas. Pero en manos de alguien con malas intenciones, se convierte en el arma perfecta». Hizo una pausa y miró a Dominic con ojos cargados de peso. «En pequeñas dosis provoca síntomas que se asemejan al estrés, la fatiga, las náuseas y los latidos cardíacos irregulares. Los médicos pensarían que se debe a la presión del trabajo, a la tensión, a la falta de sueño. Dosis más grandes provocarían un paro cardíaco y para cuando alguien sospechara lo suficiente como para solicitar una autopsia, el veneno se habría degradado por completo. No quedaría ningún rastro». Dominic sintió que se le subía el estómago a la garganta. Se había enfrentado a la muerte muchas veces en su vida. Había mirado fijamente el cañón de un arma sin pestañear. Había ordenado matar a hombres sin dudarlo. Pero nunca, ni una sola vez, se había sentido tan nauseabundo. «Ella planeaba matarnos», dijo. Y las palabras salieron como el susurro de un hombre que acababa de recibir una sentencia de muerte. Elena asintió. Primero los niños. Un trágico accidente acabaría con la vida de Lucas y Sofía. Quizás una caída por las escaleras. Quizás una intoxicación alimentaria. Quizás un ahogamiento en la bañera. Victoria lloraría y se lamentaría delante de todos, y nadie sospecharía de la madrastra devastada por la pérdida de sus hijos. Su voz era amarga como el veneno. Entonces, poco a poco, el estrés de perder a tus hijos sería la explicación perfecta para los síntomas inusuales. La insuficiencia cardíaca por el dolor excesivo, la trágica muerte de un padre que no pudo superar el dolor de perder a sus hijos. Perfecto. ¿Por qué?, preguntó Dominic, aunque empezaba a entenderlo. ¿Qué ganaría ella con esto? Elena cerró el portátil y se volvió hacia él. Todo, toda tu fortuna heredada, el imperio que construiste durante 15 años, las relaciones comerciales, las rutas marítimas, las inversiones legales e ilegales. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara. Y tu padre, Antonio Santoro, absorbería tu imperio sin disparar un solo tiro. Sin guerra, sin derramamiento de sangre, solo un funeral y un testamento falsificado. Dominic miró a sus 2 hijos, sentados en un rincón de la habitación. Lucas seguía despierto, con los ojos muy abiertos en la oscuridad,
escuchándolo todo, aunque no lo entendía todo. Sofía se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el hombro de su hermano, despreocupada en el sueño de la infancia. Estas dos pequeñas almas, su carne y su sangre, habían sido marcadas para morir por la mujer con la que estaba a punto de casarse. ¿Cuándo?, preguntó, con voz baja como el gruñido de un depredador. ¿Cuándo pensaba atacar? Elena miró el reloj de la pared. Mañana por la noche. Los documentos están listos. Los niños ya no serán un problema. ¿Has oído esa llamada? Tenemos menos de 24 horas. Dominic se quedó de pie en medio de la habitación secreta. La pálida luz azul de las pantallas de los ordenadores proyectaba extrañas sombras en su rostro. Tenía los ojos fijos en la esquina donde estaba sentado Lucas, con la espalda apoyada en la pared. Sofía tenía la cabeza apoyada en su hombro. Ambos se habían quedado dormidos por el cansancio. Sus jóvenes rostros finalmente se relajaron en el sueño después de horas de tensión. En sus sueños, tal vez no tenían que tener miedo. En sus sueños, tal vez seguían siendo niños normales con una vida normal. Dominic sabía que tenía dos opciones. La primera opción era la guerra. Llamar a sus hombres, movilizar sus fuerzas y enfrentarse directamente a la familia Santoro. Tenía suficiente potencia de fuego, suficientes soldados leales, suficientes conexiones para convertir Chicago en un campo de batalla. Pero la guerra significaba sangre, significaba muerte, significaba balas perdidas y explosiones que no distinguían entre adultos y niños. Y sus hijos, los dos que dormían allí, se verían envueltos en medio de esa guerra. La segunda opción era huir, dejar atrás Chicago, dejar atrás el imperio que había construido durante 15 años con sudor, lágrimas y sangre. Dejar atrás la identidad de Dominic Moretti, el nombre que hacía temblar a la gente, el nombre que conllevaba poder y respeto, convertirse en un don nadie, un fantasma que se desvanecía en la noche. Elena lo observó en silencio, dejándolo luchar con los pensamientos en su cabeza. Luego habló, con voz suave pero firme. «Ya lo tengo todo preparado», dijo. «Hay un coche esperando en el aparcamiento abandonado de la tercera planta. Dinero suficiente para vivir cómodamente durante varios años. Identidades falsas para los cuatro y un lugar seguro que nadie, ni siquiera los Santus, pueda encontrar». Dominic se volvió para mirarla, entrecerrando los ojos. «¿Has planeado mi huida? ¿Desde cuándo? He previsto todas las posibilidades». Elena respondió sin inmutarse ante su mirada escrutadora. «Incluyendo la posibilidad de que seas un buen padre atrapado en un mundo malo, tal y como creía mi hermana». Hizo una pausa y su mirada se suavizó al mirar a los dos niños dormidos. «Rachel me habló de ti, de cómo llamabas a tus hijos todas las noches, sin importar dónde estuvieras, de la foto familiar que siempre tenías en tu escritorio. Ella creía que no pertenecías a este mundo, y yo me preparé para la posibilidad de que tuviera razón». Dominic bajó la mirada hacia sus manos. La bereta seguía allí, con su empuñadura tan familiar como una parte de su propio cuerpo. Esta arma había resuelto todos sus problemas durante los últimos 15 años. Un enemigo quería matarlo. La bereta lo resolvió. Un socio planeaba traicionarlo. La bereta lo resolvió. Alguien amenazó lo que le pertenecía. La bereta siempre tenía la respuesta. Era el único idioma que sabía hablar en este mundo. El idioma de la violencia, el idioma del poder. Entonces miró a Lucas y a Sofía, dos pequeñas figuras acurrucadas una contra la otra mientras dormían, buscando calor y seguridad el uno en el otro porque no podían encontrarlo en los adultos. Los ojos cerrados de Lucas aún mostraban rastros de noches de insomnio. Las mejillas de Sofía aún tenían las marcas de lágrimas secas. Estos dos niños eran todo lo que quedaba de Catherine. Eran todo lo que importaba en este mundo. «Sí huyo», dijo Dominic, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Lo perderé todo. El imperio, el poder, todo lo que he construido». Elena se acercó y se colocó justo delante de él. «Si te quedas», respondió ella sin dudar ni un instante, «los perderás a ellos. Dos opciones, una decisión». Y Dominic Moretti, el hombre que nunca había dudado ante ninguna decisión de vida o muerte, por primera vez en su vida sintió que le temblaban las manos. Miró la bereta por última vez. El frío arma brillaba bajo la luz de las pantallas,
como un recordatorio del hombre que había sido, de lo que había hecho, de la sangre en sus manos que nunca se limpiaría. Entonces Dominic hizo algo que nunca había hecho en 15 años. Sacó la pistola de su cuerpo y la colocó sobre la mesa con un suave sonido. El metal tocando la madera, el poder tocando la rendición. Retiró la mano, dejando la bereta allí tirada como un pedazo del pasado que estaba abandonando. Nos vamos, dijo, con voz firme como el acero. Ahora mismo, a las 3:47 de la mañana. El reloj de la pared marcaba cada segundo como una cuenta atrás hacia el fin del mundo. Lena despertó a los niños con suavidad, con susurros que los sacaron de su breve sueño. Lucas abrió los ojos inmediatamente. Su instinto de alerta arraigado significaba que no necesitaba tiempo para despertarse por completo. Sofía tardó unos segundos más. Sus pequeños ojos se abrieron con confusión antes de reconocer a su padre de pie junto a ella. «Tenemos que irnos ahora», Dominic les dijo a los niños, con voz suave pero incapaz de ocultar la urgencia. «No hagan ruido. Hagan todo lo que les diga la señorita Elena. ¿Entendido?» Lucas asintió sin protestar. Sofía solo miró a su padre y extendió los brazos para que la cogiera en brazos. Dominic la levantó, apretando su pequeño cuerpo contra su pecho. Sofía le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cabeza en su hombro como si fuera el lugar más seguro del mundo, y Dominic juró que lo convertiría en realidad. Elena les guió por el pasadizo secreto sin hacer ruido al caminar. Lucas le agarró la mano con fuerza, con sus pequeños dedos envueltos alrededor de la mano de la mujer a la que había llamado ama de llaves apenas unas horas antes. Atravesaron pasillos estrechos y escaleras de caracol que Dominic no sabía que existían, descendiendo profundamente en el edificio hasta llegar a una pesada puerta de acero. Elena introdujo un código en el teclado. La puerta se abrió con un suave clic y entraron en un aparcamiento abandonado que Dominic no sabía que existía justo debajo de sus pies. El coche que esperaba en una esquina del garaje no era el reluciente Maserati negro de Dominic. Tampoco era el Bentley o el Range Rover que solía conducir. Era un viejo Honda Civic. Su pintura plateada estaba descolorida. Tenía algunas abolladuras en el parachoques delantero. El tipo de coche que la gente ve cientos de veces al día y nunca recuerda. El coche perfecto para desaparecer. Elena se sentó en el asiento del conductor. Dominic colocó a Sofía en el asiento trasero y luego se sentó junto a su hija. Lucas se subió por el otro lado y se pegó inmediatamente a su hermana. El motor arrancó con un suave zumbido y el coche salió del garaje por una salida que Dominic no sabía que existía. Condujeron por Chicago en plena noche. Las calles familiares se deslizaban por las ventanillas. Edificios que pertenecían a Dominic, restaurantes donde había negociado acuerdos millonarios, esquinas donde había construido su imperio desde cero. Las luces de la ciudad parpadeaban en el espejo retrovisor y con cada kilómetro que recorrían, el pasado se alejaba más. Dominic Moretti estaba muriendo. No por una bala o una navaja, sino por elección propia. Estaba enterrando con sus propias manos al hombre que había sido durante 15 años. 30 minutos después de salir del ático, el teléfono que Dominic llevaba en el bolsillo vibró. Lo sacó y la pantalla brilló en la oscuridad del coche con un nombre familiar. Victoria. Miró ese nombre durante varios segundos, pensando en su sonrisa, pensando en las dulces palabras que ella le había dicho una vez, pensando en cómo había hecho que su hija se arrodillara y se llamara a sí misma inútil. Luego pulsó rechazar, apagó el teléfono, sacó la tarjeta SIM y la tiró por la ventana medio bajada. El pequeño trozo de plástico desapareció en la noche, llevándose consigo el último hilo que lo conectaba con su antigua vida. Iban por la autopista en dirección norte cuando Elena miró por el espejo retrovisor y sus ojos se agudizaron de repente. «Nos siguen», dijo con una voz extrañamente tranquila. Dominic se giró para mirar atrás. 2 SUV negros les seguían, con los faros encendidos en la noche, acortando distancias. Reconoció el modelo. Los Escalade negros que preferían los hombres de Santoro. «¿Cómo nos han encontrado?», preguntó Dominic, llevando instintivamente la mano a la cadera, donde solía llevar la bereta, y recordando entonces que la había dejado en la habitación secreta.
Victoria seguramente puso rastreadores en tu coche, en tu teléfono, posiblemente incluso en tu ropa, respondió Elena, sin apartar la vista del espejo retrovisor. Pero están rastreando los dispositivos, no a nosotros. No esperaban que cambiáramos de coche. Elena pisó el acelerador y el viejo Civic rugió como si despertara de un largo sueño. Giró bruscamente a la derecha y se adentró en una estrecha carretera entre dos almacenes. Otra vez a la izquierda, otra vez a la derecha. Conducía como alguien que había estudiado cada carretera, cada callejón, cada atajo de la ciudad, como alguien entrenado para ese preciso momento. En el asiento trasero, Lucas abrazaba con fuerza a su hermana, protegiendo a Sofía con su pequeño cuerpo como si fuera un escudo humano. No lloraba, no gritaba, solo la abrazaba y cerraba los ojos, moviendo los labios en lo que podría haber sido una oración. Sofía se tapó los oídos con sus pequeñas manos, apretó los ojos con fuerza, tratando de bloquear el mundo exterior. Elena pisó el freno, giró hacia un aparcamiento subterráneo, apagó las luces y se detuvo en la oscuridad. Los dos todoterrenos rugieron al pasar por fuera, con sus faros barriendo el lugar, pero sin detectar el Civic escondido en las sombras. El sonido de sus motores se desvaneció y luego desapareció. Esperaron 5 minutos, 10 minutos. Nadie hablaba, solo se oía el sonido de 4 personas respirando en el estrecho espacio del coche y el sonido de sus corazones latiendo con fuerza, como si fueran a salirse del pecho. Entonces Elena volvió a arrancar el coche, salió del aparcamiento y se dirigió hacia el norte, hacia Wisconsin, hacia la libertad. Dominic miró por la ventana mientras Chicago desaparecía lentamente detrás de ellos. Su imperio, su poder, el hombre que una vez fue. Todo ello se alejaba con cada kilómetro, y él no miró atrás ni una sola vez. A las 5:30 de la mañana, el cielo oriental comenzó a cambiar de negro a gris, anunciando la llegada de un nuevo día. Elena detuvo el coche frente a una pequeña casa en las afueras de Milwaukee. Una casa de una sola planta, con un viejo tejado de tejas y un césped que necesitaba ser cortado. Tan anodina que resultaba invisible, era exactamente lo que necesitaban. La casa se encontraba entre docenas de viviendas idénticas en una calle tranquila, donde los vecinos se iban a trabajar temprano por la mañana y regresaban tarde, donde a nadie le importaba quién vivía al lado. Elena los condujo al interior por la puerta trasera. Una llave escondida bajo una maceta marchita, como si llevara allí mucho tiempo esperando. Dentro de la casa, Dominic miró a su alrededor y comprendió que Elena llevaba semanas, quizá meses, preparándose para este momento. La nevera estaba llena de comida fresca, productos recién comprados a juzgar por las fechas de caducidad. El armario tenía ropa y tallas tanto para adultos como para niños. Sobre un pequeño escritorio había una pila de documentos, nuevos papeles de identificación, certificados de nacimiento falsos y un ordenador portátil ya configurado. Lo había planeado todo, incluida la posibilidad de que él no fuera el monstruo que ella había imaginado. Los niños estaban de pie en medio de la sala de estar, con los ojos muy abiertos pero vacíos por el cansancio. Habían estado despiertos toda la noche, habían huido por pasillos oscuros, habían oído el rugido de los motores durante la persecución. Sus cuerpos pedían descanso a gritos, pero el miedo era aún demasiado grande como para permitirles dormir. Sofía se aferraba a la pierna de su padre, con sus pequeños dedos agarrados a la tela de los pantalones de Dominic, como si temiera que él desapareciera si lo soltaba. Levantó la vista, con los grandes ojos redondos aún enrojecidos por el llanto y los labios temblorosos, y le hizo una pregunta que Dominic sabía que le perseguiría para siempre. ¿Nos encontrará la señorita Victoria? Dominic se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de su hija. Vio el miedo en esos ojos. El miedo de una niña de 5 años a la que le habían enseñado que los monstruos no vivían debajo de la cama, sino dentro de la casa, vestidos con bonitos vestidos y zapatos de tacón. «Nadie nos encontrará aquí», dijo con la voz más suave que pudo. «Te prometo que ahora estamos a salvo». Sofía lo miró y en sus ojos, Dominic vio la misma pregunta que Lucas le había hecho la noche anterior. La misma duda, el mismo miedo a confiar
y ser traicionado. ¿Lo prometes? Preguntó de nuevo, como si necesitara oírlo una vez más para creerlo. Lo prometo. Dominic la abrazó y la estrechó contra él. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Nadie. Llevó a los niños a una pequeña habitación al final del pasillo, donde había 2 camas individuales preparadas con sábanas y almohadas limpias. Lucas y Sofía se acostaron, pero mantuvieron los ojos abiertos, mirando al techo como si esperaran que ocurriera algo terrible. Dominic se sentó junto a la cama y acarició suavemente el pelo de Sofía. Y entonces, de algún lugar que no podía identificar, una vieja melodía volvió a su memoria. La canción que Catherine solía cantar a los niños todas las noches. La canción que creía haber olvidado hacía mucho tiempo, enterrada con el dolor de perder a su esposa. Pero esa noche, en ese extraño refugio, las palabras volvieron a él y comenzó a cantar, con una voz no tan suave como la de Catherine, pero con la melodía correcta. Sofía cerró los ojos casi de inmediato, como si la canción fuera la llave que abría la puerta del sueño. Le habían prohibido entrar durante demasiado tiempo. Lucas también se relajó, bajando los hombros y abriendo lentamente los puños cerrados. Cuando Dominic pensó que ambos niños se habían quedado dormidos, Lucas habló de repente, con una voz tan suave como un susurro en la oscuridad. «Papá». El niño abrió los ojos y miró a su padre con ojos llenos de culpa. «Lo siento. Siento no haberte contado lo de la señorita Victoria. Tenía miedo. Pensé que si te lo contaba, ella nos echaría y nunca nos encontrarías. Lo siento». Dominic sintió que se le encogía el corazón. Su hijo, de 7 años, se disculpaba por no haber sido capaz de salvarse a sí mismo. Llevaba la culpa de lo que los adultos no habían sabido hacer. «No tienes nada de qué disculparte», dijo Dominic con voz temblorosa. Tomó la pequeña mano de su hijo y la apretó con fuerza. «Escúchame. Nada de esto es culpa tuya. Nada». Hizo una pausa, tragándose el dolor que le subía por la garganta. «Yo soy quien debería disculparse. Yo no estaba aquí. No lo vi. Te dejé solo con ella. Eso es culpa mía. Solo mía». Lucas miró a su padre durante varios segundos y luego asintió suavemente. Y por primera vez en muchos meses, el niño se permitió cerrar los ojos sin miedo. Cuando ambos niños se habían quedado dormidos, Dominic permaneció sentado allí, observándolos a la tenue luz del amanecer que se colaba por las cortinas. Esas 2 pequeñas almas habían soportado el infierno en silencio. Habían aprendido a sobrevivir sin confiar en nadie. Llevaban cicatrices invisibles que tal vez nunca sanarían del todo. Y él, su padre, no sabía nada. La noche cayó sobre Milwaukee en silencio. La pequeña casa se sumió en la oscuridad, excepto por la débil luz amarilla de la cocina, donde Dominic y Elena estaban sentados uno frente al otro en la vieja mesa de madera. 2 tazas de café se habían enfriado entre ellos, sin que ninguno se molestara en dar otro sorbo. Los niños dormían profundamente en la habitación contigua. El primer sueño en muchos meses sin estar atormentados por el fantasma de Victoria. El silencio se prolongaba, pero no era pesado. Era el silencio de personas que se habían cansado de las palabras, que habían pasado por demasiado en una noche como para tener fuerzas para charlar. Dominic miró su taza de café, haciendo girar inconscientemente los dedos sobre la mesa. Elena estaba sentada frente a él, con la mirada fija en la ventana, donde la noche era completamente oscura, sin una sola estrella. Ella creía en las personas. Elena habló de repente, con una voz suave como un susurro en la tranquila noche. «Rachel, incluso mientras trabajaba en tu mundo, seguía viendo la luz. Me habló de ti, de cómo tratabas a tus empleados, de cómo hablabas con tus hijos por teléfono todas las noches». Elena hizo una pausa, con la mirada fija en algún lugar lejano. «Dijo que tú no eras como los demás en ese mundo. Tú tenías algo que ellos no tenían». Dominic levantó la vista y sus ojos cansados se encontraron con la mirada de Elena. «¿Qué?». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena. Una sonrisa triste mezclada con nostalgia. Ella lo llamó una grieta. Dijo: «A la gente como tú.
Las personas que han vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo suelen volverse duras como la piedra. Pero tú tenías una grieta por donde podía entrar la luz, donde tu verdadero yo seguía vivo. Se volvió para mirar a Dominic. No le creí. Pensé que era ingenua. Pero esta noche, cuando te vi arrodillarte ante tus hijos, cuando te oí cantarles una nana, comprendí lo que quería decir. Dominic no dijo nada durante un largo rato. Pensó en Rachel, la joven de la sonrisa dulce, a la que apenas recordaba. Había muerto para proteger a sus hijos, y él ni siquiera lo había sabido hasta esta noche. Catherine también lo vio. Finalmente habló, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Ella vio esa grieta e intentó sacarme de allí. Cada día se detenía, y los recuerdos de su esposa volvían a él como la marea. Ella quería que yo dejara esta vida y abandonara Chicago. Que lo dejara todo. Teníamos un plan: venderlo todo, mudarnos a Montana, comprar un pequeño rancho en algún lugar donde nadie supiera lo que significaba su nombre, vivir con normalidad, criar a los niños, envejecer juntos. Elena lo miró esperando. ¿Qué pasó?, preguntó con delicadeza. Dominic cerró los ojos y el viejo dolor resurgió como si nunca hubiera desaparecido. Ella murió antes de que pudiera llevarlo a cabo. Un accidente de coche. Al menos eso es lo que pensaba hasta ahora. Abrió los ojos y miró sus manos. Manos que habían hecho tantas cosas terribles. Y yo me hundí más en lugar de salir a flote. Pensé que si construía un imperio lo suficientemente grande y fuerte, podría proteger a mis hijos. Pensé que el poder era la única forma de mantenerlos a salvo. Una risa amarga escapó de su garganta, pero mientras construía mi imperio, abandoné a las mismas personas a las que quería proteger. El silencio volvió, pero esta vez conllevaba el peso de las palabras que acababan de pronunciarse. Dos personas sentadas en la pequeña cocina de un refugio, dos almas destrozadas por pérdidas diferentes, pero que compartían el mismo dolor. Elena había perdido a su hermana. Dominic había perdido a su esposa. Ambos intentaban encontrarle sentido a la tragedia. Intentaban convertir el dolor en algo que no fuera del todo insignificante. Nadie dijo otra palabra. No había necesidad de hacerlo en la oscuridad de la pequeña cocina, con el café frío entre ellos. Dominic y Elena simplemente se quedaron allí sentados. No había necesidad de llenar el vacío con palabras huecas de consuelo. No había necesidad de fingir que todo iba a salir bien. Entonces sus miradas se cruzaron. No era una mirada de pasión o deseo. No era la mirada de dos personas que buscaban consuelo en los brazos del otro. Era una mirada de comprensión entre dos personas que habían tocado fondo en el dolor y se habían dado cuenta de que no estaban solas. Elena vio en los ojos de Dominic la culpa de un padre que había fallado. Dominic vio en los ojos de Elena la soledad de una hermana que había perdido la mitad de su alma. No hubo besos, ni manos que se tocaran, solo dos miradas que se encontraron en la oscuridad y se comprendieron. Comprensión del dolor, comprensión de la pérdida, comprensión de por qué estaban allí, en aquella pequeña casa, en la fría noche de Milwaukee. Y a veces esa comprensión es más íntima que cualquier caricia. A la mañana siguiente, la luz del sol de Milwaukee se filtró a través de las finas cortinas, despertando a Dominic de su inquieto sueño en el viejo sofá. No se había atrevido a dormir en una cama. No se había atrevido a alejarse más de unos pocos pasos de la puerta de los niños. Le dolía el cuerpo por dormir erguido, pero era un dolor que estaba dispuesto a soportar. Elena llevaba despierta desde hacía rato, preparando el desayuno en la cocina con movimientos suaves para no despertar a los niños. Dominic se levantó, estiró los músculos y se enfrentó a una verdad que había estado evitando toda la noche. No podía luchar solo, no podía huir para siempre. Victoria y Antonio Santoro tenían recursos, tenían gente, tenían el poder de todo un imperio criminal. Tarde o temprano, lo encontrarían. Y cuando eso sucediera, ningún refugio podría proteger a Lucas y Sofía. Necesitaba ayuda. De alguien que pudiera enfrentarse a los santos sin ser aplastado. De alguien en quien confiara en el mundo legítimo. Dominic cogió el teléfono desechable que Elena había preparado y marcó un número que había memorizado hacía 20 años.
El número de Marcus Webb. Habían crecido juntos en el sur de Chicago. Dos niños pobres que soñaban con escapar de las calles sucias. Luego, la vida los llevó por caminos diferentes. Dominic eligió la oscuridad y construyó un imperio a base de sangre y dinero. Marcus eligió la luz y se convirtió en un agente del FBI que dedicó su vida a perseguir a personas como Dominic. Pero entre ellos seguía existiendo un extraño vínculo, una amistad desde la infancia que ninguno de los dos podía romper por completo. No hablaban a menudo, pero cuando era necesario, sabían que el otro respondería. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Dominic Moretti llamándome a las 7 de la mañana. Se oyó la voz de Marcus, aún somnolienta, pero con lucidez. ¿Ha muerto alguien o está a punto de morir? Mis hijos, respondió Dominic con voz grave. Si no actúo, silencio al otro lado. Luego el sonido de Marcus suspirando. Dímelo. Y Dominic se lo contó todo. Desde el momento en que llegó a casa anoche hasta la escena en la que Victoria obligaba a Sofía a arrodillarse y llamarse a sí misma inútil. Desde los videos que Elena había grabado hasta la llamada telefónica sobre los documentos y que los niños ya no serían un problema. Desde el plan de envenenarla con digitalina hasta la verdad sobre la muerte de Rachel Carter. Lo contó sin ocultar nada, sin justificarse, sin intentar parecer mejor de lo que era en realidad. Habló como un hombre al borde del abismo que no tenía nada que perder. Marcus escuchó sin interrumpir. Eso era algo que Dominic siempre había respetado de su amigo. Marcus sabía cuándo callar y cuándo hablar. Cuando Dominic terminó, el silencio se prolongó durante varios segundos. Entonces Marcus habló, con voz seria. El FBI lleva 5 años vigilando a Santoro. Dominic Antonio Santoro es el primero de nuestra lista de objetivos. Pero el viejo es cauteloso. No deja rastro. Sabemos lo que hace, pero no tenemos pruebas suficientes para llevarlo a los tribunales. Marcus hizo una pausa. Necesitamos pruebas. Yo tengo pruebas, respondió Dominic inmediatamente. Videos de Victoria maltratando a mis hijos. Documentos sobre el plan de envenenamiento. Historial de búsquedas. Grabaciones de llamadas. Fotos de su reunión con los asesinos de Santoro. Suficientes para acabar con toda la familia. ¿Cómo has conseguido todo eso?, preguntó Marcus con voz cautelosa. Elena Carter, la hermana de Rachel Carter, lleva 3 meses vigilando a Victoria y recopilando todo. Dominic sabía cuál sería la siguiente pregunta. Y antes de que me lo preguntes, no sabía que lo estaba haciendo hasta anoche. Marcus volvió a suspirar, el pesado suspiro de alguien que sopesa decisiones difíciles. ¿Sabes lo que esto significa, verdad, Dominic? Si quieres que el FBI actúe, tendrás que testificar ante un gran jurado federal. Contra Santoro hizo una pausa, dejando que cada palabra calara. Y contra ti mismo, sé que lo perderás todo. El imperio que has construido durante 15 años. La identidad de Dominic Moretti. Tu antigua vida. Todo desaparecerá. Te convertirás en un don nadie. Dominic miró hacia el dormitorio, donde Lucas y Sofía aún dormían. 2 niños que habían soportado un infierno por su ausencia. 2 niños a los que había jurado proteger a cualquier precio. Ya perdí todo lo que me importaba una vez, Marcus, dijo con voz baja pero firme. Cuando Catherine murió pensé que había tocado fondo, pero me equivoqué. Tocar fondo es cuando mi hija se arrodilla y se llama a sí misma inútil. Tocar fondo es cuando mi hijo ve a su padre, pero no se atreve a correr hacia él porque ha aprendido a tener miedo. Respiró hondo. No volveré a perder, cueste lo que cueste. El silencio se prolongó al otro lado del teléfono. Entonces Marcus habló, suavizando ligeramente la voz. Estaré en Milwaukee esta tarde. Y Dominic, no vayas a ninguna parte. Marcus Webb llegó al refugio a las 3 a.m. de la tarde, tal y como había prometido. Conducía un sedán gris sin nada distintivo, el tipo de coche que utilizan los agentes federales cuando no quieren llamar la atención. Dominic se quedó detrás de la cortina, observando a su amigo salir del coche, con un maletín de cuero negro en la mano y los ojos escaneando rápidamente la calle antes de acercarse a la puerta. Marcus Webb tenía 40 años, pero su cabello se había vuelto gris años antes debido a la presión del trabajo. Era un poco más alto que Dominic,
delgado pero robusto, con ojos agudos entrenados para ver a través de las mentiras. 20 años en el FBI lo habían transformado de un niño pobre del sur de la ciudad en uno de los mejores agentes de la IYE. Dominic abrió la puerta para que su amigo entrara. Los dos hombres se miraron durante un largo momento. Demasiados años y demasiados caminos diferentes los separaban. Entonces Marcus asintió y entró. ¿Dónde están los niños?, preguntó, recorriendo la habitación con la mirada. En el dormitorio viendo dibujos animados. Elena está con ellos. Marcus dejó su maletín sobre la mesa de la cocina, lo abrió y sacó un ordenador portátil y una pila de documentos. He entregado un informe preliminar a mis superiores. Están muy interesados en lo que tienes sobre Santoro. Se sentó, abrió el portátil y comenzó a prepararlo todo. Pero Dominic, tienes que entender claramente lo que está a punto de suceder. Elena salió del dormitorio y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Se sentó junto a Dominic y esperó en silencio. Marcus los miró a ambos y comenzó a explicarles la situación. Este es el trato, dijo Marcus, inclinándose hacia adelante con expresión grave. Las pruebas de Elena son una mina de oro, pero son complejas. Necesitamos 48 horas para verificar los datos y conseguir órdenes federales para una acusación rico. Estamos planeando una redada sincronizada el viernes por la noche. Dominic entrecerró los ojos. ¿Y nosotros? Vosotros os quedáis donde estáis, respondió Marcus con firmeza. Si hoy os pongo bajo custodia federal, los soplones de Santoro dentro de la oficina le avisarán. Destrozará los documentos y desaparecerá antes de que podamos ejecutar las órdenes. Necesitamos que piense que seguís huyendo, que seguís asustados, que seguís escondidos. ¿Quieres que seamos el cebo?, dijo Dominic con voz fría. Quiero que seáis fantasmas, corrigió Marcus. Mantendremos un perímetro amplio y un perfil bajo. El viernes por la noche, en cuanto tengamos a Santoro esposado, un equipo táctico os sacará a ti y a los niños. Pero hasta que llegue ese momento, no os mováis, no respiréis. Marcus miró a Elena. Además de la inmunidad judicial para la señorita Carter en relación con cualquier acción relacionada con la recopilación de pruebas, Dominic se volvió para mirar a Elena y luego volvió a mirar a Marcus. Elena estará protegida. Marcus se quedó en silencio por un momento, con la mirada fija en la mujer sentada junto a Dominic. Ella nunca pidió protección para sí misma, respondió, con una voz que denotaba algo parecido a un respeto renuente. Cuando me puse en contacto con ella para verificar información sobre ella, lo único que pidió fue la garantía de que las pruebas se utilizarían para llevar a Victoria Santoro ante la justicia. Dominic se volvió hacia Elena, con la mirada buscando respuestas en su rostro. «Vendrás con nosotros», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Elena negó ligeramente con la cabeza. Ese no era mi plan, Dominic. Mi plan era asegurarme de que Victoria pagara por lo que le hizo a mi hermana, a tus hijos. Cuando eso se haya hecho, mi misión habrá terminado. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Dominic, con un ligero tono de irritación en la voz. Desaparecer después de que Victoria sea arrestada. Volver a tu antigua vida como si los últimos 3 meses nunca hubieran existido. Vivir sola con el fantasma de tu hermana por el resto de tu vida. Elena no respondió. Bajó la mirada hacia la mesa. Entrelazó los dedos y Dominic pudo ver la vacilación en sus ojos. Era una mujer que había pasado 3 meses observando, reuniendo pruebas, esperando el momento adecuado. Había planeado todo, excepto a dónde iría ella misma cuando todo hubiera terminado. Antes de que nadie pudiera decir nada más, se abrió la puerta del dormitorio. Lucas estaba en la puerta, con sus grandes ojos redondos, mirando a los adultos con preocupación. El niño lo había oído. Dominic se dio cuenta inmediatamente. Quizás no todo, pero lo suficiente como para entender algo importante. ¿La señorita Elena no vendrá con nosotros?, preguntó Lucas, con la voz temblorosa. Sofía apareció justo detrás de su hermano, con los ojos rojos como si acabara de llorar. Sin decir nada, corrió directamente hacia Elena y la abrazó con fuerza por las piernas, como si temiera que desapareciera. «No quiero que te vayas», dijo Sofía con voz entrecortada. «Eres una buena persona.
Nos has salvado. Tienes que quedarte con nosotros. Elena se quedó inmóvil, con la mirada fija en la niña que se aferraba a sus piernas. La niña que menos de 2 días antes se había arrodillado en la alfombra y se había llamado a sí misma inútil. La niña que su hermana había muerto para proteger. Ahora esa niña la abrazaba, como si fuera de su familia, como si su partida fuera una pérdida demasiado grande para soportarla. Lucas se acercó y se colocó junto a su hermana. La señorita Elena se quedó con nosotros cuando la señorita Victoria hizo esas cosas terribles, dijo el niño con una voz más firme de lo que cabría esperar de un niño de 7 años. Entonces no te fuiste. ¿Por qué quieres irte ahora? Elena se arrodilló, con una mano en el hombro de Lucas y la otra acariciando el pelo de Sofía. Miró a los dos niños, los niños a los que había protegido en secreto durante 3 meses, y Dominic vio algo cambiar en sus ojos. El muro que había construido comenzaba a resquebrajarse. Yo, comenzó a decir, pero se detuvo. Miró a Dominic, miró a Marcus y luego volvió a mirar a los dos niños, esperando una respuesta, como si sus vidas dependieran de ello. Lo pensaré. No es una promesa, pero tampoco un rechazo. Y en ese momento, Dominic supo que, lo admitiera Elena o no, hacía tiempo que había dejado de ser una extraña en esta historia. 48 horas. El tiempo pasaba, no en minutos, sino en latidos. Era una cuenta atrás silenciosa. Marcus había ordenado silencio total por radio para evitar interceptaciones. Dentro de la pequeña casa, el aire estaba cargado de la tensión de una bomba a punto de detonar. No solo esperaban una nueva vida, esperaban que cayera el martillo sobre el Imperio Santoro, rezando para que el enemigo no los encontrara antes que el equipo de asalto del FBI. Los niños empezaron a reír más a menudo, empezaron a dormir sin pesadillas todas las noches. Elena aún no había dado una respuesta oficial, pero ya no mencionaba marcharse. Y Dominic, por primera vez en muchos años, sintió algo parecido a la esperanza. Pero en Chicago se estaba gestando una tormenta. Victoria Santoro estaba de pie en medio del ático que una vez perteneció a Dominic, ahora un campo de batalla de muebles destrozados y cristales rotos. Acababa de romper un jarrón antiguo valorado en $100,000. El sonido del cristal rompiéndose resonaba como sus propios gritos. El rostro perfecto que una vez cautivó a Dominic ahora estaba desfigurado por la rabia, y sus ojos frenéticos recorrían la habitación en busca de algo más que destruir. ¡Ha desaparecido!, gritó Victoria, agarrando una lámpara de mesa y lanzándola contra la pared. 2 días y nadie lo encuentra. Antonio Santoro estaba de pie en un rincón de la habitación, observando en silencio a su hija con ojos fríos como el hielo. Tenía 62 años, el pelo blanco peinado hacia atrás y el rostro curtido que no revelaba ni una pizca de emoción. Este era el hombre que había construido el Imperio Santoro desde la nada, que había ordenado matar a docenas de hombres sin pestañear, que había organizado la muerte de Catherine Moretti como si se tratara de una simple transacción comercial. Le dejaste escapar. Antonio finalmente habló, con una voz baja y firme como el sonido de una guillotina. Dejaste escapar un imperio valorado en miles de millones de dólares. Todo lo que tenías que hacer era mantenerlo contento hasta que el plan estuviera completo. Algo tan simple y ni siquiera pudiste hacerlo. Victoria se dio la vuelta, con los ojos ardientes. No me culpes, alguien nos traicionó, alguien se lo dijo. Hice todo exactamente según el plan. Todo según el plan. Antonio se acercó, cada paso lento y lleno de amenaza. El plan no incluía que Dominic Moretti y sus 2 hijos desaparecieran en medio de la noche. El plan no incluía que perdiéramos la ventaja más importante para tomar el control de Chicago. Victoria dio un paso atrás, pero sus ojos no mostraban sumisión. Lo encontraré. Marco y Vincent han capturado a Tony Russo, uno de los antiguos subordinados de Dominic. Él conoce algunos lugares donde Dominic podría estar escondido. Una sonrisa maliciosa se extendió por sus labios. Y cuando terminen con Tony, tendré respuestas. Antonio miró a su hija durante un largo momento y luego asintió. Encuéntralo y esta vez no dejes que escape. Lo encontraré, respondió Victoria, con voz fría y decidida.
Y lo mataré. También mataré a sus dos mocosos hijos. Nadie puede humillar a Victoria Santoro y vivir para contarlo. En el sótano de un almacén abandonado en la zona sur, Tony Russo gritaba. Marco y Vincent llevaban 12 horas trabajando con él. Y finalmente, entre sangre y lágrimas, había recordado un detalle. Milwaukee. Una vez había oído a Dominic mencionar una casa segura en Milwaukee preparada para emergencias. No sabía la dirección exacta, pero recordaba la zona, los suburbios del oeste, cerca de un pequeño parque. Eso era todo lo que Victoria necesitaba. En el refugio, Elena estaba junto a la ventana, como hacía cada hora, con la mirada fija en la tranquila calle. Era un hábito que 3 meses de trabajo como espía le habían inculcado, y ese mismo hábito le salvó la vida a todos. Se dio cuenta de inmediato. Un coche aparcado al final de la calle, el motor aún en marcha, una figura moviéndose entre los arbustos al otro lado de la calle, una furgoneta de fontanería aparcada demasiado tiempo en el cruce, aunque no había obras en la zona. Elena se dio la vuelta, con el rostro pálido. «Nos han encontrado», le dijo a Dominic, con una voz extrañamente tranquila. «Al menos 3 puntos de vigilancia. Están esperando algo, posiblemente refuerzos. Tenemos unas pocas horas como máximo». Dominic no le preguntó cómo estaba tan segura. Confiaba en Elena. Llamó inmediatamente a Marcus. «Nos han encontrado. Tenemos que irnos ahora mismo». Marcus maldijo al otro lado de la línea. «Tendré gente allí en 30 minutos. Estad preparados». 30 minutos. Dominic miró el reloj. 30 minutos podían ser una eternidad. Empezaron a hacer las maletas rápidamente. Elena despertó a los niños, los vistió y les dijo que se mantuvieran en silencio. Lucas lo entendió inmediatamente. Con sus ojos una vez más envejecidos más allá de su edad, Sofía se aferró a la mano de su hermano, sin hacer preguntas. Pasaron 15 minutos, luego 20. Dominic se quedó detrás de la cortina, observando la calle. Todo seguía en silencio. Quizás llegarían a tiempo. Quizás Marcus llegaría antes de que los Santoro atacaran. Entonces, unos faros iluminaron directamente la casa. 3 SUV negros giraron en la calle, con sus motores rugiendo en la noche. Se detuvieron frente a la casa en formación táctica, bloqueando todas las vías de escape. Las puertas se abrieron y salieron figuras con armas en la mano. Y bajando del primer vehículo estaba Victoria Santoro. Llevaba un vestido negro, el pelo recogido, como si fuera a una fiesta en lugar de a matar. Pero la pistola que tenía en la mano no era para decorar. Y sus ojos, cuando miró hacia la casa, ardían con la locura de alguien que había cruzado la última frontera de la cordura. «Dominic». La voz de Victoria resonó en la noche, dulce y venenosa. «Sal, cariño, tenemos algo que discutir». La puerta principal se abrió de golpe con un estruendo atronador. Victoria irrumpió como una tormenta, con la pistola en la mano apuntando directamente a Elena y a los niños que estaban en la esquina de la sala de estar. Detrás de ella, 2 asesinos de Santoro entraron en tropel, con las armas preparadas y los ojos recorriendo la habitación en busca de amenazas. Victoria parecía un ángel de la muerte con su vestido negro ajustado, con los ojos ardientes de una locura que Dominic nunca había visto en todo el tiempo que llevaban juntos. «¡No se muevan!», gritó Victoria, apuntando con su pistola a Elena. «Si alguien se mueve, disparo». Elena se colocó delante de los niños como un escudo de carne y hueso, empujando a Lucas y Sofía detrás de ella y cubriéndolos con su cuerpo. Lucas abrazaba con fuerza a su hermana, con los ojos muy abiertos por el terror, pero sin derramar ni una sola lágrima. Sofía enterró el rostro en el pecho de su hermano, con sus pequeños sollozos amortiguados por la tela de su camisa. Dominic salió de la puerta de la cocina, con ambas manos en alto, completamente desarmado. Había dejado la bereta en la habitación secreta de Chicago y ahora se enfrentaba a su desquiciada prometida con nada más que sus propias manos. Caminó lentamente, colocándose entre Victoria y aquellos a quienes quería proteger. «Victoria», dijo con una voz sorprendentemente tranquila dadas las circunstancias, «esto es entre tú y yo. Déjalos ir. Ellos no tienen nada que ver con lo que hay entre nosotros». Victoria se rió.
Pero no era la risa que Dominic había oído en las elegantes fiestas o en las noches que pasaban juntos. Era una risa destrozada, la risa de alguien que se encontraba al borde de la locura y ya no le importaba hacia dónde caería. Entre tú y yo, repitió ella con voz llena de amargo sarcasmo. No, Dominic, esto no es entre tú y yo. Esto es entre tú y mi familia. Entre tú y todo lo que nos has quitado. Entre tú y todos los años que mi padre dedicó a construir este plan. No le quité nada a los Santus, respondió Dominic, con voz firme. Solo viví mi vida, construí mi imperio. Nunca ataqué a tu familia. Victoria dio otro paso adelante, con la pistola temblando en su mano, pero aún apuntando a Dominic. Me quitaste mi futuro, gritó, con la voz quebrada como el cristal. Nací para convertirme en la reina de Chicago. Ese era mi destino. Esa era la razón de mi existencia. ¿Y tú? Rió con amargura. Tú solo eras una herramienta, un títere que mi padre pretendía utilizar para hacerse con el control de todo. Pero ni siquiera fuiste capaz de desempeñar ese papel correctamente. Ni siquiera sabías cómo amarme de la forma adecuada. ¿Amarte? Preguntó Dominic sin mostrar ningún atisbo de vacilación. ¿Sabes siquiera lo que es el amor, Victoria? ¿O solo sabes lo que es la posesión? Victoria le apuntó con la pistola directamente a la cara. No me des lecciones sobre el amor. Amas a una mujer que está muerta. Amas a 2 hijos a los que nunca dedicaste tiempo. ¿Eso es amor? Elena habló desde detrás de Dominic. Su voz sonaba extrañamente tranquila en esa situación. Victoria, el FBI está de camino. Marcus Webb, el agente federal a cargo de este caso, dio la alarma 10 minutos antes de que llegaras. Estarán aquí en unos minutos. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara hondo. Puedes matarnos, pero no escaparás. Esta vez no. Victoria apuntó con el arma a Elena, con los ojos ardientes de odio. ¿Crees que me importa? ¿Crees que le tengo miedo al FBI? ¿Crees que tengo miedo a morir? Se rió, y su risa maníaca resonó en la pequeña habitación. No le tengo miedo a nada. No me queda nada que perder. Dominic dio otro paso hacia Victoria lentamente, sin amenazarla. No tienes miedo a morir, dijo, bajando la voz. Lo sé, lo veo en tus ojos, pero hay algo a lo que sí temes, Victoria. Algo que te ha perseguido desde que eras niña. Victoria dio un paso atrás. La pistola seguía apuntando a Dominic, pero ya no con la misma firmeza que antes. No sabes nada de mí. Sé que temes al fracaso, continuó Dominic. Cada palabra era como un bisturí que le cortaba el alma. Miedo a no ser lo suficientemente buena. Miedo a que tu padre te mire como si no valieras nada. Como te miró esta noche en el ático. ¿Estoy en lo cierto? Cuando te culpó por dejarme escapar. Victoria tembló. La pistola en su mano temblaba con ella. Hiciste todo lo que él te pidió, dijo Dominic, suavizando ligeramente la voz. Fingiste amarme. Atormentaste a mis hijos para convertirlos en criaturas controlables. Planeaste matar a toda mi familia para heredar todo. Todo para que tu padre te mirara con orgullo una vez en tu vida. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos enloquecidos de Victoria. Pero él nunca estuvo orgulloso de ti, ¿verdad? Nunca. No importaba lo que hicieras, porque para Antonio Santoro solo eras una herramienta. De la misma manera que tú me llamabas herramienta. Toda tu vida has tenido miedo de ser la marioneta de tu padre y morir sin que nadie te viera como una persona de verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Victoria, mezclándose con su perfecto maquillaje y dejando largas rayas negras. La pistola en su mano bajó ligeramente. Luego se elevó de nuevo como si estuviera luchando contra sí misma. «¡Cállate!», susurró con voz quebrada. «¡Cállate! No entiendes nada». Pero Dominic sabía que había tocado la herida, y también sabía que en los siguientes segundos todo podía cambiar en cualquier dirección. Victoria se rió con amargura, el sonido brotó de su garganta como un sollozo ahogado. ¿Crees que me entiendes? ¿Crees que unas cuantas observaciones psicológicas baratas son suficientes para comprenderme? Sacudió la cabeza, con las lágrimas aún fluyendo, pero con la sonrisa retorcida aún en los labios. No entiendes nada, Dominic.
No entiendes ni el 1% de lo que he pasado. Dominic se quedó quieto, sin retroceder ni avanzar. Entonces déjame entender, dijo, con una voz más suave que antes. Si voy a morir a manos tuyas, al menos déjame entender por qué. Victoria lo miró durante un largo rato. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, pero aún ardían con algo que Dominic no podía descifrar. Entonces bajó ligeramente el arma, no en señal de rendición, ni de rendirse, sino con el agotamiento de alguien que había guardado demasiados secretos durante demasiado tiempo. Catherine, dijo, y el nombre se le escapó como un suspiro. Dominic se quedó paralizado. El nombre de su esposa resonó en la habitación como un clavo mortal. Sabía, con el instinto de alguien que había vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo, que lo que Victoria estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Tu esposa, continuó Victoria con una voz extrañamente tranquila. Catherine Moretti, la mujer a la que amabas más que a nada en este mundo. La mujer a la que mirabas con ojos que nunca me dedicaste a mí. No hables de ella, dijo Dominic, con la voz tensa como un alambre. Tienes que escuchar esto. Victoria respiró hondo, como si se preparara para saltar al abismo. La muerte de Catherine no fue un accidente de coche, Dominic. Nunca fue un accidente. El mundo se detuvo. Dominic sintió como si alguien le hubiera succionado todo el aire de los pulmones. ¿Qué has dicho? Mi padre lo preparó todo, dijo Victoria, pronunciando cada palabra con claridad y lentitud, como si leyera una sentencia de muerte. Cortaron los frenos, una curva peligrosa, mal tiempo, todo calculado a la perfección. Un trágico accidente que nadie sospecharía. Una pobre viuda que dejaba atrás a 2 hijos pequeños y a un marido destrozado. Dominic dio un paso atrás, con las piernas aparentemente sin fuerzas. Catherine, su esposa, la mujer que amaba. No fue un accidente. La asesinaron. La mató la familia Santoro mientras él lloraba junto a su ataúd sin saber nada. ¿Por qué?, preguntó, con la voz reducida a un susurro de dolor. ¿Por qué lo hizo? Victoria lo miró, y en sus ojos, Dominic vio algo parecido a la lástima. Porque ella quería que salieras de esta vida. Porque ella era la única barrera que impedía a mi padre absorber tu imperio. Catherine quería que lo vendieras todo, que te mudaras a Montana, vivir una vida normal. Casi te convenció. Victoria se rió con amargura. Mi padre no podía permitir que eso sucediera. Eras demasiado valioso, tu imperio demasiado rico. Así que eliminó el obstáculo. Dominic sintió que se le revolvía el estómago. Catherine había muerto porque lo amaba, porque quería salvarlo de la oscuridad, y él no había podido protegerla. Y yo, continuó Victoria, con la voz entrecortada, fui diseñada para reemplazarla desde el principio hasta el final. Solo era una pieza de ajedrez en el juego de mi padre. Una recompensa para ti a cambio de tu obediencia. Una hermosa marioneta para mantenerte feliz. Mientras mi padre se tragaba lentamente todo lo que tú habías construido. ¿Lo sabías desde el principio?, preguntó Dominic, con la voz temblorosa por el esfuerzo de contener la rabia que ardía en su interior. Victoria negó con la cabeza, y por primera vez Dominic la vio llorar de verdad. No eran lágrimas calculadas para manipular, ni una actuación para conseguir algo. Eran las lágrimas de un alma destrozada que fluían sin control. Lo descubrí después de enamorarme de ti, dijo con la voz quebrada. Después de darte sentimientos reales, mi padre me lo dijo como una lección, un recordatorio de mi lugar en su gran plan. Y yo estaba demasiado enamorada para dar marcha atrás. Miró a Dominic con los ojos enrojecidos y desesperados. Te odio, Dominic. Te odio porque nunca me miraste como la mirabas a ella. No importaba lo que hiciera, no importaba lo mucho que lo intentara. A tus ojos, yo siempre fui solo el fantasma de Catherine. Una imitación barata, un sustituto que nunca fue lo suficientemente bueno. Victoria se volvió para mirar a Lucas y Sofía, acurrucados detrás de Elena, con los ojos llenos de angustia. Odio a tus hijos. Los odio porque son la prueba viviente del amor que le diste a otra persona. Cada vez que los miraba, veía a Catherine. Veía todo lo que nunca podría tener. Veía todo lo que me quitaron antes de que tuviera la oportunidad de luchar por ello.
Bajó la pistola por completo, con el brazo colgando flácido a un lado, como si toda su fuerza se hubiera agotado. Y sobre todo, me odio a mí misma. Odio haberme convertido en un monstruo. Odio haber hecho daño a niños inocentes. Odio haber dejado que mi padre me convirtiera en una herramienta asesina. Odio que, aun sabiendo todo esto, siguiera haciéndolo. Las lágrimas corrían por el rostro de Victoria, mezclándose con el rímel y formando manchas negras en unos rasgos que antes habían sido perfectos. Parecía un cuadro que se deshacía, una obra de arte destruida desde dentro. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó, con la voz reducida a un susurro. No eres la única víctima aquí, Dominic. Yo también soy víctima, de mi padre, del destino, de decisiones que nunca tuve la libertad de tomar. Las sirenas rasgaron la noche de Milwaukee. Las luces azules y rojas parpadeaban a través de las cortinas, reflejándose en las paredes como rayas fantasmales. El FBI había llegado, tal y como Elena había dicho, tal y como Marcus había prometido. Afuera se oía el ruido de coches frenando bruscamente, puertas cerrándose de golpe, pasos corriendo por el pavimento. Los dos asesinos de Santoro se miraron con pánico y luego huyeron por la puerta trasera como ratas que buscan escapar de un barco que se hunde. Victoria permaneció inmóvil en medio de la sala, con la pistola aún en la mano, pero colgando a su lado. Miró por la ventana, observó los vehículos del FBI que rodeaban la casa, miró las figuras y los chalecos antibalas que se colocaban en posición. Luego se volvió para mirar a Dominic, con los ojos hinchados por el llanto, pero aún con una chispa que no se había apagado del todo. «Podría acabar contigo ahora mismo», dijo con una voz extrañamente tranquila. «Antes de que entren, al menos completaría parte del plan». Dominic la miró directamente a los ojos sin mostrar ningún atisbo de miedo. «Podrías», respondió él, «pero no lo harás». Victoria ladeó la cabeza y una sonrisa cansada se dibujó brevemente en sus labios. «¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Crees que me entiendes tan bien después de todo lo que acabo de decir?» «Porque estás cansada», dijo Dominic, suavizando la voz como si le hablara a una niña perdida. «Cansada de odiar, cansada de ser una marioneta, cansada de fingir cada día que estás bien mientras por dentro te estás desmoronando. Has estado huyendo toda tu vida, Victoria, huyendo para complacer a tu padre, huyendo para demostrar tu valía, huyendo para escapar de la verdad de que nunca has vivido tu propia vida». Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Victoria, pero ella no intentó secárselas. «¿Crees que bajar el arma cambiará algo? Seguiré yendo a la cárcel. Seguiré pudriéndome allí hasta que muera». Dominic dio otro paso adelante, lento y sin amenazar. «Baja el arma, Victoria. No por mí, no porque el FBI esté ahí fuera, sino por ti misma». Hizo una pausa. Ahora estaba a solo un brazo de distancia de ella. «Que esta sea la última vez que seas la herramienta de alguien. La última vez que alguien te diga qué hacer. Que esta decisión sea tuya. Solo tuya». Silencio. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Afuera, un megáfono exigía a los que estaban dentro que se rindieran. Las luces azules y rojas seguían parpadeando, proyectando sombras danzantes en las paredes. Elena permanecía inmóvil detrás, con las manos aún protegiendo a los niños, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Victoria miró el arma que tenía en la mano, miró a Dominic, miró a Elena y a los niños, y luego miró por la ventana, donde su antigua vida esperaba para terminar. Entonces, la pistola cayó al suelo con un ruido metálico. Victoria se derrumbó de rodillas inmediatamente después. Con la cabeza gacha y los hombros temblando, su llanto llenó la habitación. Ya no reprimido, ya no controlado. Era el llanto de alguien que finalmente había dejado de huir. El llanto de un alma que había luchado durante demasiado tiempo y ya no tenía fuerzas para continuar. La puerta principal se abrió de golpe. Los agentes del FBI entraron como una marea, apuntando con sus armas en todas direcciones y barriendo la habitación con sus linternas. Marcus Webb iba al frente, evaluando rápidamente la situación con la mirada. Vio a Victoria arrodillada en el suelo, a Dominic de pie a unos pasos de ella,
a Elena y a los niños a salvo en un rincón. La situación estaba bajo control. Marcus dio órdenes a su equipo. 2 agentes se acercaron a Victoria, la esposaron con suavidad pero con firmeza y la ayudaron a ponerse en pie. Marcus se acercó a Dominic y le habló en voz baja. Antonio Santoro fue arrestado hace 20 minutos en Chicago. Junto con 17 miembros de alto rango de la familia, todo el imperio Santoro se derrumbó en una noche. Dominic asintió, pero no dijo nada. Sus ojos seguían a Victoria mientras la llevaban hacia la puerta. Ella se volvió para mirarlo por última vez. Tenía los ojos hinchados por el llanto. El rímel le manchaba la cara. No quedaba nada de la orgullosa y fría Victoria Santoro que él había conocido. Solo una mujer destrozada, otra víctima de Antonio Santoro, aunque ella también había causado mucho sufrimiento. «Lo siento», dijo Victoria, con la voz ahora reducida a un susurro, sobre Catherine, sobre todo. Luego se la llevaron, desapareciendo en la noche entre las luces azules y rojas de los coches de policía. Dominic se quedó mirando, con las emociones en su interior, un enredo imposible de desentrañar. Odio hacia Victoria por lo que le había hecho a sus hijos, angustia por la verdad sobre Catherine, pero también una pequeña parte, muy pequeña, que sentía pena por otra alma destrozada que había sido arrastrada por la tormenta de Antonio Santoro. 6 meses después, el otoño pintaba de oro las calles de Madison, Wisconsin. Las hojas de arce caían sobre las aceras y el viento traía el primer frío de la temporada a través de las hileras de árboles que cambiaban de color. En el 847 de Maple Drive, una modesta casa de 2 pisos con una valla blanca y un pequeño jardín de flores enfrente. La vida transcurría con tanta normalidad que resultaba casi aburrida, y eso era exactamente lo que más deseaban quienes vivían en esa casa. Thomas Reynolds estaba de pie ante la clase de 10º curso del Instituto Madison West High School, con un ejemplar muy gastado del Gran Gatsby en la mano y la mirada fija en los atentos rostros de sus alumnos. Llevaba una camisa azul claro, cuidadosamente metida por dentro de los pantalones, y unas gafas de montura negra, que le había proporcionado el programa de protección de testigos como parte de su nueva identidad. Nadie que mirara a este amable hombre de mediana edad podría imaginar que en otro tiempo había sido Dominic Moretti, el famoso jefe de la mafia de Chicago. Fitzgerald entendió que todos somos barcos contra la corriente. Thomas se lo dijo a sus alumnos, con voz tranquila y reflexiva, empujada sin cesar hacia el pasado. Por mucho que lo intentemos, el pasado siempre está ahí, tirando de nosotros hacia atrás. Hizo una pausa y miró hacia la ventana, donde las hojas doradas se dejaban llevar por el viento. En ese momento, ya no era un profesor de literatura, sino un hombre que vivía con las sombras de su vida anterior. Pero eso no significa que dejemos de remar. Seguimos avanzando, incluso cuando la corriente se nos resiste, porque el esfuerzo, la lucha diaria por ser mejores, es lo que nos hace humanos. Sonó el timbre de la clase. Los alumnos recogieron sus libros y mochilas. Algunos se quedaron para preguntar sobre los deberes. Thomas respondió a cada pregunta con una paciencia que Dominic Moretti nunca había tenido. Cuando el aula quedó vacía, permaneció sentado solo durante unos minutos, contemplando los pupitres vacíos y preguntándose si esa era la vida que Catherine había soñado para él. Condujo su viejo Toyota Camry a casa por las tranquilas calles de Madison, donde los vecinos se saludaban entre sí y los niños montaban en bicicleta por las aceras, tan diferente de Chicago, con sus callejones oscuros y sus miradas vigilantes. Aquí, la gente no necesitaba mirar por encima del hombro mientras caminaba. Aquí, las risas de los niños no eran ahogadas por el sonido de las sirenas y los disparos lejanos. Cuando Thomas abrió la puerta y entró, el aroma de la comida inundó el aire. Sarah Reynolds estaba sentada a la mesa de la cocina, con el pelo recogido en un moño desordenado y las gafas de lectura resbalándole por la nariz mientras corregía una pila de exámenes de primaria. Levantó la vista al oír la puerta y sonrió con naturalidad. Una de mis alumnas escribió en su redacción que su madre puede volar porque es una bruja, dijo Sarah, con una mezcla de fastidio y diversión en la voz.
No sé qué nota ponerle a eso. Thomas se rió y se inclinó para besarle la frente. Ponle una nota alta por su creatividad. En la sala de estar, Michael estaba sentado en la alfombra, haciendo sus deberes de matemáticas. Tenía el mismo rostro serio que Thomas cuando se enfrentaba a un problema difícil. El niño tenía ahora 8 años. Era más alto y delgado que 6 meses antes, pero sus ojos ya no tenían esa mirada aterradoramente vieja. Cuando Sarah pasó por allí y le tomó el pelo con delicadeza por una respuesta incorrecta, Michael se rió y el sonido claro resonó en la habitación como campanas de viento. Emma se sentó junto a su hermano, sin hacer los deberes, sino dibujando con su nueva caja de lápices de colores. Thomas se acercó y miró por encima del hombro de su hija el dibujo que estaba haciendo. 4 personas estaban de pie delante de una casa, cogidas de la mano, todas sonriendo alegremente bajo un sol dorado. Un padre, una madre, un hermano y Emma, una familia. ¿Quién es esta princesa?, preguntó Thomas, aunque ya sabía la respuesta. Somos nosotros, respondió Emma con orgullo, levantando el dibujo. La familia Reynolds. Hice el sol muy grande porque nuestra casa siempre tiene sol. Esa noche, cenaron juntos alrededor de la mesa de roble de la cocina. Espaguetis con salsa de tomate que había cocinado Sarah. No eran perfectos como las comidas preparadas por un chef privado en Chicago, pero eran mejores que cualquier cena en ese frío ático. Hablaron de la escuela, de los deberes, del nuevo profesor de educación física de Emma, del nuevo amigo de Michael en el equipo de fútbol. Conversaciones normales hasta el punto de resultar aburridas. Normales en un sentido que parecía milagroso. Después de cenar, Thomas leyó a los niños antes de acostarse. Harry Potter, volumen 3, capítulo 12. Michael había oído la historia muchas veces, pero aún le encantaba escuchar a su padre leer. Emma se acurrucó a su lado, con los ojos pesados por el sueño, pero aún luchando por mantenerse despierta hasta que terminara el capítulo. Pero las cicatrices seguían ahí. No desaparecieron simplemente por tener una nueva dirección y un nuevo nombre. Michael seguía teniendo pesadillas de vez en cuando. En las noches en las que gritaba en sueños, llamando a su hermana, suplicando que alguien lo detuviera, Thomas entraba corriendo en la habitación, abrazaba a su hijo y le susurraba que todo había terminado, que ahora estaba a salvo, hasta que el niño volvía a dormirse. Emma seguía sobresaltándose con los gritos fuertes. Un portazo, un ladrido repentino de un perro podían paralizarla de terror durante unos segundos antes de recordar que ya no estaba en Chicago. Sarah seguía comprobando 3 veces cada noche que las puertas estuvieran cerradas con llave. Seguía mirando por encima del hombro cuando caminaba por la calle. Seguía llevando un pequeño cuchillo en el bolso, a pesar de que Madison era una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Y Thomas seguía despertándose empapado en sudor frío a las 3 de la madrugada. Seguía oyendo a Catherine llamarlo en sus sueños. Seguía viendo a Sofía arrodillada en la alfombra, llamándose a sí misma inútil cada vez que cerraba los ojos. Pero se estaban recuperando poco a poco, día a día. Cada desayuno juntos era una pequeña victoria. Cada risa de los niños era un paso adelante. Cada noche que dormían a salvo en su pequeña casa de Maple Drive era un recordatorio de que el pasado no tenía por qué definir el futuro. La noche otoñal cayó sobre Maple Drive en un silencio perfecto. Las últimas hojas doradas de la temporada caían suavemente sobre las aceras y las luces de las casas circundantes se apagaban gradualmente mientras el barrio se sumía en el sueño. Thomas y Sarah se sentaron en el porche con 2 tazas de té caliente en las manos, los hombros rozándose en el frío del comienzo de la temporada. Los niños dormían profundamente en el interior, el sueño tranquilo de los niños que por fin estaban a salvo. Sarah miró la calle vacía y su voz rompió suavemente el silencio. ¿Alguna vez lo echas de menos? El poder, el respeto, la sensación de saber exactamente quién eras y dónde pertenecías. Thomas no respondió inmediatamente. Miró al cielo nocturno, donde parpadeaban las estrellas, algo que nunca había tenido tiempo de notar cuando era Dominic Moretti. A veces, admitió, a veces me despierto y olvido dónde estoy. Olvido quién soy ahora.
Y durante unos segundos, recuerdo la sensación de entrar en una habitación y ver cómo todos se callaban. Recuerdo la sensación de poder absoluto. Se volvió para mirar a Sarah y sus ojos se suavizaron. Entonces recuerdo que esa versión de mí mismo es la que mató a Catherine. Recuerdo que, por culpa de ese hombre, mi hijo tuvo que aprender a callarse para sobrevivir, y mi hija tuvo que arrodillarse y llamarse a sí misma inútil. Respiró hondo y miró a la mujer que le había dado una segunda oportunidad. Esta vida es mejor, Sarah, dijo. El nuevo nombre salía de su boca con una calidez que lo hacía real. Esta tranquilidad, esta normalidad, poder ver a nuestros hijos reír todos los días, llegar a casa sabiendo que nadie espera para hacer daño a mi familia, eso es un lujo que Dominic Moretti nunca tuvo. Sarah le tomó la mano, entrelazando sus dedos con tanta naturalidad como si hubieran sido hechos el uno para el otro. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, escuchando el susurro del viento entre los árboles y el sonido lejano de los grillos en el jardín. Entonces Thomas metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Sarah miró la caja, luego a él, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Nunca te lo pedí como es debido», dijo Thomas mientras abría la caja. Dentro había un sencillo anillo de plata, sin diamantes, sin adornos, solo una sencilla banda con una palabra grabada en el interior. Juntos nos casamos para aparentar, porque el programa de protección de testigos necesitaba que pareciéramos una familia. Pero esa no es la razón por la que quiero estar contigo. Se volvió completamente hacia ella, tomándole ambas manos entre las suyas. Se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que el viento no pudiera llevar a los vecinos. Elena Carter, dijo, pronunciando el nombre como una oración secreta. O Sarah Reynolds, el nombre que figura en el papel no importa. Amo a la mujer que hay debajo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Casarte conmigo de verdad? No por aparentar, sino porque te amo, porque no puedo imaginar esta vida sin ti, porque me salvaste, salvaste a mis hijos y me diste la oportunidad de empezar de nuevo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sarah. No podía hablar, solo asintió con la cabeza. Luego volvió a asentir, como si temiera que él no lo entendiera. Luego se inclinó y lo besó. El beso era salado por las lágrimas y dulce por la felicidad. Esa noche, acostados uno al lado del otro en el pequeño dormitorio de su modesta casa en Maple Drive, Thomas pensó en el viaje que lo había traído hasta allí. De un imperio criminal a profesor de literatura, de un ático de lujo a una casa normal de 2 pisos, de Dominic Moretti a Thomas Reynolds, de la violencia a la paz, del colapso a la curación. Alargó la mano hacia el medallón que había en la mesita de noche, lo único que aún conservaba de su antigua vida. En su interior, antes solo había una fotografía de Catherine. Ahora había 3, Catherine a la izquierda, con su dulce sonrisa congelada para siempre en el tiempo. Dominic en el centro, una vieja fotografía de antes de que todo se hiciera añicos. Y Elena a la derecha, con la mirada firme de la mujer que le había dado una razón para seguir viviendo. El pasado, el presente y el futuro. 3 piezas de una sola vida. Algunas cicatrices nunca desaparecen, susurró en la oscuridad, acariciando ligeramente el medallón con los dedos. Pero en las manos adecuadas se convierten en prueba de supervivencia. Y la supervivencia es simplemente otra forma de hablar del amor. Fuera de la ventana, Madison dormía plácidamente bajo la tranquila noche otoñal. Las estrellas seguían brillando en el cielo, indiferentes a las tragedias y los triunfos de las personas que vivían abajo. Y dentro de la pequeña casa de Maple Drive, una familia construida a partir de la ruptura soñaba con el futuro. Un futuro en el que el pasado era solo una sombra lejana que ya no suponía una amenaza. Un futuro en el que los niños que antes eran considerados inútiles crecerían sabiendo que eran amados incondicionalmente. Un futuro en el que el amor, incluso cuando llegaba tarde y después de un dolor inconmensurable, aún podía florecer. Algunas cicatrices nunca desaparecen, pero en las manos adecuadas se convierten en prueba de supervivencia. Y la supervivencia, como Dominic había aprendido, es simplemente otra forma de hablar del amor. La historia de la familia Reynolds en Maple Drive
Es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el pasado, por muy oscuro que sea, no tiene por qué definir el futuro, que el amor puede crecer en los lugares más inesperados y que a veces perderlo todo es la forma de descubrir lo que realmente importa. La mayor lección que nos ofrece esta historia es el valor de la familia y el poder de la elección. Dominic lo tenía todo: poder, riqueza, respeto. Sin embargo, estuvo a punto de perder lo más preciado simplemente porque no estuvo ahí cuando sus hijos lo necesitaron. Una vida ajetreada a veces nos hace olvidar que las personas que amamos necesitan nuestra presencia más que cualquier otra cosa en el mundo. Dedique tiempo a su familia. Escucha a tus hijos. Y recuerda que ningún éxito vale la pena si en el camino perdemos a nuestros seres queridos. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ves reflejado a ti mismo o a alguien querido en estos personajes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias emotivas. No olvides darle a me gusta y compartir este video con tus seres queridos, porque a veces una sola historia puede cambiar nuestra forma de ver la vida. Deja un comentario a continuación para que podamos hablar, compartir y conectar entre nosotros a través de estas historias de vida. Gracias por dedicarnos tu tiempo hoy. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida feliz y paz mental cada día. Aprecia siempre a las personas que te rodean, porque son el mayor tesoro que jamás tendrás. Hasta pronto, esperamos verte de nuevo en el próximo